una dimensión, la vida política. El aspecto político de la vida, a eso llamamos dimensión. El aspecto ecológico de la vida es otra dimensión. El aspecto moral de la vida, el aspecto laboral de la vida, el aspecto sexual de la vida, el aspecto de edad de la vida, el aspecto salud de la vida. Son dimensiones porque marcan un plano de vida, de vivir, un plano de conductas, un plano de obras, de acciones de la gente. Así como lo económico, lo político, o sea, particulares. Y estos modos diferenciados de vivir, o dimensiones que le llamamos nosotros, se conforman precisamente a partir de, ¿sí?, un determinado factor, ¿sí?, que no existe solo, aislado, pero que en un momento determinado, un momento dado, ¿sí?, opera como el más determinante, el más influyente, ¿sí?, más influyente. Por ejemplo, decimos, hay una manera religiosa de vivir. Es decir, hay una manera religiosa de vivir en el sentido de cómo se produce la vida a partir de una religiosidad. Cómo se relaciona uno con los demás a partir de una religiosidad. Cómo se caracteriza, cómo se construyen los sentimientos, las mentalidades, toda la vida, pues, a partir de la religiosidad. Entonces ahí, ¿cuál es el dínamo, el motor? Decimos la fe. La fe. Es decir, la fe como un recurso de conocimiento, como un recurso de comunicación, como un recurso de interrelación humana, de socialidad humana. ¿Sí? Es decir, vivir religiosamente significa vivir con creencias de que existe un mundo real y un mundo más allá de lo real. ¿Sí? Tener fe en eso. Y significa de estar convencido, ¿sí?, de que para comunicarme con esos seres, esas existencias sobrenaturales, yo no puedo hacerlo directamente, ¿sí?, sino a través de símbolos, del conocimiento simbólico, de recursos simbólicos, representaciones, significados, etc. Yo les decía, ¿sí?, la hostia es un pedazo de harina cocinado. ¿Sí? Sin embargo, un religioso no dice, ahorita me acabo de comer un panecito, una tortilla de harina. No. ¿Sí? Él le asigna a la hostia un significado. A través de la hostia está llegando así a Dios. ¿Sí? O una iglesia, o una cruz, o un féretro. Y uno dice, estos son dos pedazos de madera clavados, ¿no? No. Entonces, eso es lo que llamamos dimensión. Dimensión. Nosotros no nos preocupemos en el sentido de construir un concepto de dimensión. Dimensión es tal cosa, sino entender esto, a esa realidad, porque eso mismo nos va a ocurrir con el poder. Vamos a ver cómo está cabrón el construir un concepto así de poder tras que diga A, B, C y tal cosa, ¿no? Sino sobre todo entender los contenidos de eso. Esto nos permite también que el conocimiento nunca se alcanza, nunca se termina. El conocimiento es infinito. Simplemente porque la realidad está permanentemente moviéndose. Más tarda uno en conocer algo cuando ya se movió y se cambió una cosa. Entonces, las explicaciones, las interpretaciones son históricas.
tanto, la liberación nunca se alcanza, como dice Joel. Nunca. Y cuando el revolucionario dice, ya tomé el poder, ahora sí, hay que construir, ¿sí? Porque cálmense, ya no le sigan, porque es contrarrevolucionario lo que ustedes hacen, ¿sí? Ahora se trata de la etapa de la construcción. Eso es contrarrevolucionario. Cuando nosotros decimos, somos una organización revolucionaria, una organización con sustentabilidad revolucionaria, estamos planteando eso. Nada de detenernos, nada de que alguien nos diga, ahora lo que tienes que hacer es apoyarme a mí, porque yo soy revolucionario, entonces ahora vamos a construir, y nada de destruir, nada de criticar, nada de, porque estás dañando la revolución. ¿Sí? Es el carácter permanente del que hablaba Marx, una revolución permanente, una liberación permanente, ¿sí? Una crítica permanente, siempre presente, un accionar permanente, ¿sí? Eterna mientras haya ser humano. Eterna mientras haya ser humano. Es decir, y además nunca la liberación es total, integral, ¿sí? ¿No? Es liberación de una de las dimensiones, o de varias dimensiones, etc. ¿No? Es liberación económica, política, sexual, cultural, etc. ¿No? Pero, ¿y las otras dimensiones? Son infinitas las dimensiones, infinitas. Y además, como decía Aurelio, ¿no? La dimensión cultural tiene un montón de subdimensiones, dijéramos, ¿no? ¿Sí? Y cada subdimensión tiene un montón de cosas también, ¿no? ¿Sí? Es decir, esta es una categoría que nos permite de alguna manera, ¿sí? Ser más dialécticos, ¿sí? Más ubicados, ¿sí? Y claro, y tener bien definido esto. ¿De qué estás hablando? ¿Sí? ¿Qué estás enfrentando? ¿Con qué estás enfrentando? ¿Desde qué dimensión estás juzgando? ¿De qué dimensión estás juzgando? ¿Estás juzgando de una dimensión moral? ¿Vale? Está bien. Pues, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Etcétera. ¿O estás juzgando desde una dimensión estética? ¿O estás, en fin? Entonces eso nos permite tener una riqueza en nuestro accionar. Por eso es la gran valía que tiene esta construcción. Y repito, aquí hay conceptos que tenemos que manejar, como son eso de dispositivos pulsionales, ¿sí? Como son el entendimiento correcto es el vivir humano, el vivir humano. El vivir humano como un complejo de acciones, de producción y de reproducción, en donde el comer es vivir, el beber es vivir, el caminar es vivir, el estar en una vida habitacional es vivir. Es decir, el vivir humano como una práctica de producción de la vida, de producción de la vida. Entonces esta es inmensamente rica y compleja. Y yo digo que esta cuestión requiere de mucha abstracción, evidentemente, mucho manejo así de atreverse pues a usar la categoría así. Pero, repito, no estamos haciendo una caracterización científica, ¿sí? No estamos haciendo una caracterización utilitarista para, no sé, producir conocimientos, y no nos interesa eso, sino para la lucha revolucionaria. ¿Sí? Nos facilita la lucha revolucionaria, nos coloca en un terreno de mayor complejidad, ¿sí? De mayor amplitud de visión, ¿sí? De mayor modestia, y nos permite encontrar la felicidad también en este quehacer. No tener pretensiones de totalidad, de abarcarlo todo, de dar la última palabra, no. Nos hace humildes, sencillos. Y bueno, la cuestión de las dimensiones de la vida humana dan pie a la conformación de la conflictividad social.
Y esto daría pie a entrar al siguiente aspecto, que son los espacios de comunicación social. Yo creo que deberíamos de dar un descansito para entrar, ¿no? Y que se cargue la